Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy está conmigo María Guerrero, fundadora de Acción por la Música. Su camino combina acción y contemplación, cómo llevar la conciencia y la espiritualidad a algo tan concreto como transformar vidas a través de la música. En dos palabras, acción contemplativa. María, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias por la invitación, Xavi. Muy bien, María, un poco para conocerte mejor, me gustaría que nos contaras o nos compartieras las tres historias más importantes en tu vida. Claro, es que empezar así, ¿no? Qué Ah, compromiso, muy qué difícil. fuertes. Pero voy a contar tres que me vienen ahora que estábamos mencionando esto de contemplación y acción y contemplación. La primera tiene que ver con cuando yo tenía 15 años, había tomado la decisión de que para mí esto de mi vivencia de la fe, de la mística o de mi dimensión espiritual, que era algo que no tenía mucho sentido. Me parecía que me habían educado en algo, unas ideas religiosas cristianas católicas que estaban entrando en crisis en mí y había tomado la decisión coherente de apartarme de esto. Y sin embargo, en aquel momento, justo falleció un amigo mío y se abrió en mí como una nueva manera de ver las cosas que me permitió hacerme más preguntas con más hondura sobre cuál era el sentido, ¿verdad?, de estar viva. Y tuve una experiencia muy fuerte, una experiencia de Dios muy fuerte. Eh, Recuerdo en una capilla mirando, hay un crucificado en la cruz y yo veía como ese cuerpo lleno de dolor y yo ahí sentí, y esto es algo que se siente, se vive, sentí como un amor tan profundo. Me sentí amada de una manera tan profunda y tan radical que en aquel momento empezó a cambiar todo para mí, ¿no? Eso puedo poner como un punto de partida de mi historia de acción y contemplación, está ahí con 15 años. Y yo en aquel momento empecé a cambiar todo. Cambié el grupo de amigos con el que solía ir, cambié lo que hacía con mi tiempo libre, empecé a hacer cada vez más voluntariado, empecé a dedicar más tiempo a la reflexión con amigos o a formarme, porque me di cuenta de que si en esta vida se nos quiere tantísimo, ¿no?, como para darnos la vida, eh, como que toda mi vida tenía que ser una respuesta a ese amor que había recibido, ¿no? Lo estoy casi diciendo con la cabeza, pero es algo que viví. Después hubo un momento en que, claro, ya me dediqué, yo era muy buena estudiante, estudié Derecho y Empresariales y fui haciendo como lo correcto en cada momento, hasta que llega a un punto en el que no tenía mucho, había perdido el sentido otra vez, ¿no? Había estudiado mucho, estaba preparándome, de hecho ya estaba trabajando como abogada en un gran despacho y allí volví a tener otra experiencia donde yo me sentía como seca por dentro y, y me di cuenta de que yo no quería estar trabajando en lugares donde yo necesitase que nadie me diese un título para decir que yo era buena en lo mío, ¿no? No necesitaba trabajar en un gran despacho que me diese una marca para que yo fuese valiosa, no necesitaba nada de eso, sino que más bien quería radicalmente vivir haciendo algo que me apasionase y que construyese un mundo que fuese mejor y más justo. Y ahí fue cuando dejé la abogacía para decidir poner en marcha Acción por la Música. Sí, y ahí, ¿cómo sabes, María, que es en ese momento de cambio, que en donde eres una abogada de élite y estás pues con la carrera convencional y das este salto, ¿cómo sabes ahí que es un salto verdadero y que no es algo que es parte de tu ego, de tu necesidad de ser importante, reconocida, mm, de la voluntad del reconocimiento de la mirada del otro? ¿Cómo sabes que verdaderamente estás en algo verdadero? Es importantísima esta pregunta. Desde mi tradición, yo esto lo abordo desde el discernimiento, ¿verdad? Que es la gran aportación de San Ignacio a la humanidad, que tiene que ver con una mirada crítica sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea, que nos permite distinguir qué parte de lo que estamos viviendo es una experiencia
que viene de nuestra conexión con la fuente de vida, la nuestra, la que tengamos, la única, y cuánto viene por eso del ego o de las expectativas de otros. Yo me di un periodo de 3 meses para discernir cuando estaba en el despacho y estaba viendo que se cocía en mí la necesidad de una decisión. Entonces, durante 3 meses estuve haciéndome estas preguntas, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿A dónde me lleva? Y hay 3 criterios que me ayudan y es que a lo largo de un proceso de discernimiento vas pasando, ¿no? De sí a no a ta, 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 hasta que de repente vas intuyendo una respuesta. En mi caso, sí quiero dejar la abogacía y quiero lanzarme a poner en marcha acción por la música. Y entonces, ¿cuál es la prueba del algodón para mí? Que hay una confirmación que consiste en que de manera constante voy experimentando una, dirían, fe, esperanza y caridad, que sería como una mayor confianza en el universo, en la vida, en los demás, en las personas, un ensanchamiento de la percepción y un amor muy profundo, que es un amor no, un amor como universal, ¿no? A toda la humanidad. Eh, y por supuesto, muy importante, Xavi, estar haciéndose estas preguntas todo el tiempo. Oye, ¿esto te viene del ego? ¿Esto qué? ¿No? Porque aunque en un momento una decisión pueda venir del mejor lugar, enseguida se nos cuela por detrás el ego. Y bueno, hemos empezado que te he preguntado por 3 historias Sí. y rápidamente te has metido en la historia principal. ¿Es esa la historia principal? La historia de María en su desarrollo espiritual, después haciendo su vida como abogada de élite y después conectando con Acción por la Música, ¿o hay otras historias también en la vida de María? También hay más, hay muchísimas, ¿no? Quizás las últimas tienen mucho que ver como con confirmarme cuál es de verdad la misión que yo voy viendo en mi vida y cómo eso viene de un encuentro amoroso con otras personas. Cuando puse en marcha Acción por la Música, todavía tenía una visión como de que yo iba a resolver problemas de otras personas y, y el contacto permanente con las familias, particularmente estoy pensando ahora en contacto con una madre, ¿no? de un chaval que participaba en nuestras orquestas de inclusión, me hizo darme cuenta de que mi misión es muchísimo más humilde y es estar ahí sosteniendo la vida que está surgiendo entre todos y sumándome a ellos y a ellas que son quienes tienen la capacidad para cambiar la realidad. Muy bien. Y ahí, María, en el momento en que haces tu vida em, de abogada de élite y hay este proceso de discernimiento, es decir, ¿hay algún momento especialmente oscuro o confuso? O, es decir, este periodo de discernimiento de muchas personas pueden abrir, pero que hoy lo veo blanco, mañana lo veo negro, a las 3 de la Sí. mañana me veo así, después lo veo diferente. Mm, ¿Cómo consigues poner claridad? Mm. Pues el lugar donde se pone claridad es cuando sigo abierta a la vida y sosteniendo todo lo que me cuesta, ¿no? Momentos difíciles. Bueno, poner en marcha Acción por la Música fue muy difícil porque nadie entendió la decisión, ¿sí? Y te hablo ya como un poco más tarde del proceso de discernimiento donde decidí tomar, ¿no? Las riendas, pero es que suceden muchas cosas, ¿no? Entonces, al principio, todo lo que yo pensé que podía ir mal fue peor todavía. No había manera de conseguir fondos, nadie en mi entorno me comprendía, ni mis amigos, ni mi familia. La gente pensaba que yo había tomado una decisión fácil, tal vez, eh, como replegándome hacia tratar de hacer algo que me hacía sentir bien, ¿no? Me hablaban de cómo va tu voluntariado, cuando lo que realmente estás intentando es desafiar cómo las cosas son, desafiar las injusticias que hay en nuestra sociedad para que crezca algo nuevo. A mí me ha llegado a pasar que eh, equipos enteros de trabajo han renunciado en bloque y al hacerlo han dañado al programa
¿no? Sobre la marcha. Eso me ha pasado en los inicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en momentos tan oscuros como estos, donde la pregunta era, ¿pero yo soy la persona que puede hacer esto? ¿Realmente yo sirvo para esto? ¿Realmente esto es posible? El primer año teníamos muchísimas deudas, Xavi. El emprendimiento social es muy, muy, muy duro, ¿no? Y en esos momentos, ¿con qué lo sostienes? ¿Con qué lo sostienes? Yo llegué a una experiencia muy radical, que era que un día por la noche me sentía morir. Es que me sentía morir al irme a la cama. Digo, es que no puedo más de la angustia que tengo, ¿no? Y mi marido me dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te has muerto? No, ¿verdad? Pues ya está. Yo sentí que tenemos una gran fortaleza y es que mientras sigamos aquí respirando, siempre hay algo nuevo que podamos hacer. Y eso para mí extrañamente fue una fuente de, pues, inagotable de energías. Y María, volviendo un poco también, no me quiero ir ya a meter en el proyecto, pero es decir, hay también un momento clave que conectas con el sistema, ¿no? Ajá, Que es el momento ajá también, ¿no? sí, Estás como abogada de élite, estás en este proceso de reflexión, entiendo que ves que no es lo que quieres en tu vida, entiendo que estás un sí, poco confusa, que quieres hacer algo eh, sí, con mucho más sentido, más potente, y aparece el sí, sistema, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, de José Antonio Abreu, ¿no? sí. Que es como una inspiración, ¿no? Esto, Cuéntame esto es un muy poco. importante, sí. Gracias por traerlo, Xavi. Fíjate que yo tenía muy claro que no quería seguir donde estaba, pero tampoco sabía muy bien de qué otra forma yo iba a hacer que mi vida fuese un servicio a los demás. De hecho, para ir a un máster en Georgetown, al que me admitieron, un máster sobre cristianismo e islam, que era un tema que me fascinaba y me fascina. Y justo antes de que me fuera, cuando ya tenía todo listo, me invitan a ver un documental en casa de un amigo sobre este sistema del maestro Abreu, que recibió el Premio Príncipe de Asturias aquí en el año 2008. Em, claro, cuando estás en un proceso de discernimiento, lo importante es que estás abierta, porosa, disponible para la vida. Y para mí, cuando vi aquel documental, yo supe en mí que eso era para mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde pequeña la música me ha mecido en los momentos más difíciles y porque cuando hice mi voluntariado en África con 20 años, que va una a estorbar más que a ayudar, tuve la experiencia de que cuando yo estaba con las personas más adoloridas que he conocido en mi vida, personas que conocieron la esclavitud, personas que habían sufrido venganzas de ácido y tenían todo el cuerpo cubierto en quemaduras muy dolorosas, cuando terminaba el día, nuestra mayor fuente de esperanza era cantar juntos. Y cuando cantábamos juntos, había algo entre nosotros que se reequilibraba, que se transformaba y salíamos con una fuerza nueva para cambiar las cosas, ¿no? Esa experiencia que yo tuve fue la que resonó cuando vi el documental sobre el sistema, que me hizo reconocer que sí, que eso podía ser. Y ¿Y qué es el sistema, María? ajá, Para contarnos qué. gracias, sí. El sistema es una genialidad del maestro José Antonio Abreu, que en paz descanse, una idea que nació hace 52 años en Venezuela y que se ha extendido por muchos países y que supone mirar a la pobreza y la exclusión social, entendiendo que los seres humanos necesitamos en realidad conectarnos con lo mejor de ser humanos, ser comunidad, eh, ser seres creadores, y entonces crea orquestas. En este momento en Venezuela hay como 2 millones de niños y niñas en orquestas que son completamente gratuitas e inclusivas y que ayudan a la persona a enfrentarse a los grandes desafíos que tiene. Nosotros leímos aquello y nos preguntamos cómo eso se podía traer a nuestro país. De ahí empezó la gran aventura de diseñar y crear algo nuevo. Bien. Y, y en este camino es decir, al final hay una conexión con
A veces te he oído hablar mucho de la belleza, el amor, el bien, eh, la- la- que son valores un poco platónicos, ¿no? Entonces, Mm, mm, un poco el viaje es ese, María, el viaje es yo en mi trabajo convencional como abogada de élite, no estoy conectado con todo esto y mm, me doy cuenta conectando con viendo lo del sistema y tal, de que ahí sí que está y por tanto voy ahí. Y es esto lo que podríamos llamar acción contemplativa. Pues qué interesante que lo plantees así. Yo creo que la acción contemplativa parte de una pregunta existencial, que es ¿para qué estoy aquí? Y se la va respondiendo desde todo aquello que nos da más vida. Entonces te vas moviendo precisamente, efectivamente, hacia el bien, la verdad, la belleza, porque es algo que te da vida, que te da unas fuerzas que se renuevan. El bien, la verdad, la belleza, la humanidad compartida, la libertad, los grandes valores son en realidad un ámbito de la realidad. Es como entrar en una dimensión de la realidad total en la que estamos en el día a día, ¿verdad? Pero es un ámbito particular y es un ámbito en el que para entrar em, debemos disponernos y abrirnos y dejarnos llevar. Muchas veces entramos por curiosidad. Yo cuando, pues la música, ¿no? La música que tiene detrás muchas veces el valor de la belleza o el de la convivencia cuando hacemos música juntos, pues entras por curiosidad a lo mejor porque te están enseñando, pero cuando estás en contacto con ello es como que tiene una fuerza que te lleva, ¿no? La belleza te va llevando. Y hay un momento cuando estamos presenciando algo bello, radicalmente bello, que no podemos concebir que exista la injusticia entre nosotros. No De podemos. alguna manera la belleza se junta con el bien. Eso es. Nos llevan, es una puerta que nos conduce hacia lo demás. O a lo mejor el encuentro con otra persona, cuando yo estoy abierto, abierta a la otra persona, de repente me empiezo a conectar contigo, Xavi, ya no solamente desde las ideas que estamos hablando, sino desde un sentir común que nos está uniendo ahora mismo. Y eso también nos lleva a ese ámbito de la realidad, ¿no? Y, perdona, María, es que antes has dicho de algo que te da más vida, ¿no? Y yo estoy con la vida que tengo y de repente quiero conectar con cosas que me dan más vida, ¿no? Y que por tanto me conectan con la belleza, con el bien, con el amor, con la verdad. Sí. Entonces, eso, María, ¿cómo se hace? ¿Es un tema de meditación, de escritura, de retiro, de terapia, de vivir? Es decir, eso para las personas que quieren conectar con más vida, Sí, ¿cómo hacemos para discernir, ¿no? Este proceso de sí, discernimiento de... sí. Fíjate que yo soy muy partidaria de que ah, esa pequeña frase que ahora mismo no sé a quién se la atribuyen, ¿no? Busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí misma y no me encontré, encontré al prójimo y los encontré a los tres, ¿no? Para mí, esa vida de nuestra vida se da en el encuentro humano, también en la naturaleza, ¿sí? Pero no es algo que yo me aíslo como si dentro de mí hubiese un mundo más bello que el que hay fuera, no, al contrario. Para mí lo que está fuera está dentro y lo que está dentro está afuera, ¿no? Entonces, el, el conectarme con otro ser humano, conectarme con su dolor, conectarme con su esperanza, es algo que me abre directamente la puerta a este ámbito. Hay muchas experiencias, por así decirlo, sensibles que nos llevan a este mundo, ¿no? Eh, la belleza de la naturaleza también y la belleza del arte, de la música, a mí también me lleva. Pero fíjate que hay que discernir. Yo puedo ver una puesta de sol preciosa, que en el momento disfruto mucho y cuando vuelvo, pues no ha cambiado nada en mí, simplemente he visto algo bonito. Pero yo puedo ver una puesta de sol que cuando la veo me hace sentir que esa belleza es más que algo puntual, ¿no? Que es una belleza que atraviesa todo en la vida y entonces me hace responder a la vida de una manera diferente, como en
en justicia coherente, en respuesta coherente a esa belleza que he recibido, ¿sí? Entonces, esta segunda experiencia de la que hablo es una experiencia que puede cambiarme. Al final, ¿cómo sabes que estás en contacto con ese bien más hondo, con esa belleza más honda? Porque cambia tu vida, porque empiezas a hacer las cosas de manera diferente, porque te has empezado a sentir de manera diferente con los demás. ¿Y esto es la acción contemplativa? Sí, esto es la acción ¿Y esto contemplativa. es lo que te lleva a hacer acción por la música? Sin duda, sin duda. Esto es lo que hay detrás de todo. Y mm, para acabar de matizar, ¿eh? Sí. Hablas de discernimiento y hablas de acción contemplativa. Ujú. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias, qué matices Bueno, darías una cosa a la otra? sí, el discernimiento responde a la pregunta, ¿cómo sabes que lo que estás viviendo es auténtico, es de verdad? Y se puede decir que es una metacognición o simplemente una manera, una teoría crítica, un cómo saber. Entonces, para mí el discernimiento consiste en mucho en estar, como decíamos, ¿no? Con ese mecanismo por el que dudo y me pregunto cuál es la verdad más honda que hay aquí. Y me lo respondo no con la cabeza, sino con la experiencia, donde yo voy sintiendo mayor belleza, mayor verdad. Esto está relacionado con la contemplación en la acción y la acción en la contemplación, que para mí son, ¿ves? Es como ida y vuelta con acción contemplativa. Está relacionado ¿por qué? Porque para poder vivir así yo tengo que estar constantemente, por así decirlo, subiendo y bajando. ¿De dónde, no? De las manos a la mirada más larga. Entonces, en mi vida es constantemente ante lo que tengo aquí delante, ¿qué es más verdad? ¿Qué me conduce a más vida? Entonces, sí, son dos ciclos diferentes que están relacionados. Ujú. No sé si he respondido bien, si esto es muy teórico. No, y María, no son ciclos de un día, ¿no? Son ciclos que muchas veces son cuando disciernes, antes has hablado me parece que Meses. de 3 meses, ¿no? Son, Ajá. son meses en donde se va cociendo como a fuego lento la respuesta. Sí, pero a la vez hay un discernimiento en la acción, si se quiere, que se da constantemente. Yo ahora mismo aquí, Xavi, podríamos estar preguntándonos de la conversación que estamos teniendo ahora, ¿por dónde nos parece que hay más vida? Y me Ujú. parece que cuando formulas las preguntas lo estás haciendo desde ahí. Entonces hay un ciclo de discernimiento más corto Vale. y entonces hay un ciclo de acción-contemplación que es más corto todavía, que es donde aquí y ahora nos vamos conectando, ¿no? Entonces eso requiere, estamos, la cabeza y la lógica nos sirve, sí, pero esto no se hace desde la cabeza y la lógica. Es que lo estamos sintiendo, no sé en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo tú. Mm. Yo siento activado el abdomen, siento activada también los hombros, siento uno por aquí alrededor de la cabeza. Yo lo siento más por aquí también. Sí, Y María, en un momento dado también, cuando haces el proceso de discernimiento y conectas con el sistema, te das cuenta que es por ahí y te metes, me consta, pues te he estado escuchando, que estás casi 2 años comprendiendo el problema, ¿no? Entendiendo la profundidad del problema. Eso también forma parte de este proceso, de cuando sí. decides meterte, porque lo fácil hubiera sido ya meterte y empezar a hacer los programas y llevar los programas, pero entonces hay como ahí también un proceso de querer comprender a fondo qué es el problema, ¿no? Y el problema que quieres abordar y qué es lo que quieres hacer. ¿Qué pasa ahí? Pues también es otro proceso de discernimiento y de acción contemplativa, donde yo constantemente dudo un poco de mí, dudo sanamente de mí, para que nada de esto sea una proyección egoica, ¿no? Que nada de esto sea eh, un tema de mi ego, de cómo quiero que se me perciba, ni nada parecido, o de pensar que yo traigo las soluciones que la gente necesita, lo cual no es cierto. Entonces, claro, es un proceso de investigación, hice un proceso de investigación durante 2 años para tratar de entender, primero, si aquí había necesidad de eso que yo pensaba que sí, a lo mejor no era cierto. Y en caso de haber esa necesidad, ¿cómo es esa necesidad? Y tercero, ¿cómo hay que abordarla? A lo mejor yo no soy la persona que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, con todas esas preguntas abiertas,
fui y fíjate que más que solamente leerme datos sobre exclusión social, que era la problemática que me preocupaba, me interesó más ir conociendo a gente y ir escuchando a personas, porque las cosas, la acción contemplativa parte del abajo, de la realidad. Yo miro la realidad y veo que hace falta, ¿sí? No es que desde arriba con mi cabeza la voy a solucionar. Entonces, cuando te entrevistas con madres de chavales que están en la situación en riesgo de exclusión, cuando te entrevistas con los propios chavales, cuando hablas con los profesores de los colegios y cuando vas preguntando constantemente ¿y por qué este problema no se ha resuelto? ¿Y qué es lo que más duele a estas personas? ¿Y de qué manera la música aquí sería una respuesta coherente? Eso a mí fue, por así decirlo, purificando mis intenciones, ¿no? Que Martin Luther King habla de eso, de purificar las intenciones. ¿Para qué? Para que quede solamente algo que realmente sirva, que realmente genere transformación y cambio, porque nadie estamos aquí para perder el tiempo. Y ya entrando en materia, María, hemos hablado un poco del por qué, pero ¿qué es Acción por la Música? ¿Y qué es aquello que te inspira desde el sistema y que te decides a emprender para hacer el cambio? Muy buena pregunta. Puedo responder en distintos niveles, ¿no? Si esto fuese un proyecto que presento, diría Acción por la Música crea espacios seguros para la infancia y la juventud en riesgo de exclusión, de manera que disminuya su vulnerabilidad social. Y lo hace a través de orquestas y coros que suceden a continuación de la jornada escolar, que son voluntarios, gratuitos y sin proceso de selección, donde tocan y hacen música juntos. Y ahí vemos que va desarrollándose un cambio psicosocioemocional en las personas que pasan de la vergüenza, la opresión, al empoderamiento y la dignidad, la vivida. Vemos que las comunidades educativas pasan de ser comunidades de mayor conflicto y desestructuración a ser comunidades vivas, vibrantes y empoderadas. Vemos que, en definitiva, chavales eh, que estaban expuestos a muchísimos comportamientos de riesgo, terminan viviendo una vida exitosa, ¿no? Accediendo a la universidad, teniendo la vida que eligen. Y todo eso es genial. Ese es un nivel de la realidad. Y ahí medimos el impacto y además nos encanta medir el impacto, que tiene otro componente de discernimiento, que es yo dudo de cuánto de verdad estamos generando los cambios que decimos generar o que queremos generar y aspiramos a generar. Y entonces mido y me hago las preguntas difíciles para ver cuánto de verdad es así, ¿no? Eso es un nivel de la realidad. Ahora, a la vez, sucede otro nivel de la realidad, este ámbito que estaba diciendo, sin el que no se terminan de entender las cosas. Fíjate algo muy curioso. A los chavales de las orquestas muchas veces les preguntan qué sientes cuando haces música. Y dicen muchas veces, me siento libre. Que de verdad yo no tengo muy claro qué me tienen que preguntar a mí para que yo responda, me siento libre, así de primeras, ¿no? O a veces les preguntan qué es la orquesta para ti y dicen, la orquesta es una familia. ¿De qué grupo me tienen que preguntar a mí para que yo diga eso? Entonces, hay algo mucho más hondo que todo esto de lo que hemos estado hablando y que solamente se entiende cuando lo miramos desde este ámbito de la realidad que hablábamos, ¿no? Más profundo. Y el maestro Abreu tenía una frase que fuera de contexto no se entiende bien y que, bueno, que es como muy brutal si quieres, pero decía que la riqueza espiritual termina por vencer la pobreza material. Eso habría que desmenuzarlo mucho, pero de alguna manera tiene que ver con que las personas desde esta dimensión de la realidad entran en contacto con lo mejor de la vida y la fuerza que reciben de estar en contacto con lo mejor de la vida es el poder transformador más importante de cualquier realidad. Y eso solo se produce en este segundo nivel. Eso solo se puede producir en este segundo nivel. Si hacemos una intervención social,
que ocupa masivamente el tiempo libre, que tiene muchos indicadores, que los chavales aprenden a hacer música o aprenden a jugar al fútbol o a lo que sea, pero donde no estamos intencionando ni generando un espacio que permita a las personas abrirse a la experiencia, en este caso, de la belleza y de la humanidad compartida. Si no estamos intencionando eso también, ese poder transformador que tenemos los seres humanos, el más importante de todos, pues no sucede. Y a mí me preocupa extraordinariamente, Xavi, cómo son muchos de los programas sociales y de las políticas sociales que estamos desarrollando. ¿Qué concepto de ser humano tenemos? Porque lo estamos haciendo en un nivel tan, tan poco profundo, ¿no? ¿De verdad que los seres humanos somos solamente gente que saca buenas o malas notas en el colegio, que tienen fracaso escolar o no? Y que luego en función de eso acceden a un mejor empleo o no. Y entonces pueden tener éxito eh, teniendo el nivel de vida que desean. ¿De verdad que eso es todo lo que hay en la vida? Pero es la gente que tiene esas cosas medio resueltas y es profundamente infeliz, nos puede decir que no va de eso la vida en absoluto, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, por tanto, la clave, María, es llegar a conectar en este nivel, ¿no? En este nivel es donde el chaval le das esta conexión con la verdad espiritual, con la belleza, con el sentido, ¿no? Donde de repente es como que entra en un espacio mágico y muy transformador, ¿no? Y esa transformación es temporal o es permanente, María, porque, bueno, ha tocado un ratito en la orquesta, se lo ha pasado bien, y ha tenido un poquito de experiencia mística, pero eso realmente produce un cambio profundo en esas personas a medio o largo plazo. Pero absolutamente. Igual que a mí me ha pasado, ¿no? Que con 15 años he tenido una experiencia que me ha cambiado. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Además, son cambios, los cambios profundos en las personas se pueden expresar de distintas formas. Fíjate que a los 3 meses de empezar, un chaval concreto que tenía mucha relación con pandillas violentas y que era un poco desastre cómo estaba su vida, a los 3 meses de empezar este chaval, nos dice el director del colegio, ¿qué le habéis hecho? Que le ha cambiado hasta la forma de andar. ¿Qué te tiene que pasar de nuevo para que te cambie la forma de andar? ¿Cómo se ha resituado tu dignidad? De verdad que tenemos indicadores los que quieras así en papel, ¿no? Pero yo lo veo en la expresión de la cara y luego en las trayectorias de vida, ¿no? Aparece como, tiene una sonrisa serena, una presencia, los chavales de la orquesta tú los ves, tienen una presencia como abierta, radical, urgente, disponible, conectada con otros. Y luego esto lo vemos en que ellos mismos son los que empiezan a hacer voluntariado con otros chavales para traerles también esta belleza que están viviendo, ¿no? Son cambios que son puntos de inflexión, son para siempre, es un antes y un después en la vida. Y María, ¿y cómo sabes cuándo estás en el primer nivel y cuándo has pasado el segundo nivel? Es decir, estaremos de acuerdo que el 90 y pico por ciento de los programas formativos de inserción y de apoyo a las personas jóvenes están en el primer nivel y apenas generan un impacto, pero ¿qué es aquello que realmente mueve la aguja? ¿Qué es aquello que te hace subir al otro nivel? ¿Qué deberían aprender todas las escuelas o de todo esto que permitiera trabajar con el chaval en el segundo nivel? Pues yo creo que simplemente es un punto de partida antropológico, ontológico diferente, ¿no? Es que el ser humano, los seres humanos, tenemos una dimensión de misterio y de posibilidad. Y, y somos seres infinitos que todavía no hemos terminado de ser lo que somos, ¿no? Este bolígrafo es lo que es y nunca va a ser más. Solo es un bolígrafo y yo este bolígrafo lo puedo mover de aquí para allá y lo podré desechar el día que yo quiera. Lo puedo vender. Pero un ser humano es una realidad abierta que no se ha terminado de expresar todavía. Y cada vez que nos tratan
como una realidad cerrada, como si fuésemos un boli, eso nos molesta extraordinariamente, ¿no? Lo más respetuoso con un ser humano, que es una realidad abierta, que está ahora viniendo a ser constantemente, la manera más respetuosa de ponernos frente a un ser humano es hacer una pregunta abierta para, para que ahí se manifieste ahora lo que esa persona está siendo, ¿no? Entonces creo que con esta visión de la persona, cualquier programa formativo debería ser diferente, porque además entenderíamos que nuestro cometido no es solo traer una serie de conocimientos, que están muy bien, sino aspirar a que se pueda dar un desarrollo en la persona. Y este desarrollo no es una cosa esotérica, está definido en todos los manuales de desarrollo humano. Son órdenes de conciencia diferentes, donde yo paso de ser una persona que respondo solamente a las normas y a las expectativas que hay sobre mí sin saber quién soy, a ir tomando las riendas de mi vida e ir abriéndome pues como a la vida más honda. No sé si con esto No, no, respondo o no. a medias. No del todo, Porque porque no sé cómo sabes que estás en un nivel o en el otro, ¿no? sobre todo, ¿cómo lo haces? Es Ajá, decir, ¿cómo lo haces? cómo lo haces mm, Sí, para sí, conectar con la persona y llevarla a ese segundo nivel? Es eso decir, es ¿qué muy es importante. aquello que marca la diferencia? Eso es muy importante. Fíjate que, claro, nosotros tenemos la suerte de que trabajamos con la música. Mm. Y en la música eh, funcionan las emociones y funciona el conectarme con otras personas porque toda nuestra actividad es un círculo de personas que están tocando, se están mirando a los ojos, ¿no? Entonces yo creo que claves importantes son, hay puertas sensibles a esto que está más allá de la belleza, la experiencia de belleza, donde estemos, ¿no? Que el espacio sea bello, que haya música, que haya naturaleza, cualquier experiencia de belleza ayuda. El encuentro con los demás y el vivirse en encuentro. El encuentro desde la dignidad. Que nuestras sesiones no sean una cosa vertical donde hay un profe y otros que repiten, ¿no? Sino que juntos estamos descubriendo. Por tanto, el espacio para la interioridad, el que las personas empiecen a mirarse hacia adentro y a reconocer lo que hay y empiecen a reconocer que fuera está lo que está adentro. Y esos espacios de reflexión donde la persona va tomando conciencia de lo que está viviendo y le ayuda a ponerle palabras. Creo que con esos principios se pueden, cualquier intervención que estemos desarrollando, por ejemplo, en un programa de empleo, de empleabilidad, cuando además se incluyen estas dimensiones, se puede trabajar el segundo Y nivel. aterrízamelo con un par de historias o con alguna historia así concreta de jóvenes con lo que hayan pasado por acción por la música y que realmente se les haya producido esta transformación. Pues fíjate, ¿no? Todos estos chavales que ya desde las primeras veces, me estoy pensando en Sami, desde la primera vez que le pregunta a un periodista qué sientes cuando haces música, me siento libre, ¿no? Em, claro, cada vez que Sami o cualquier chaval toca su instrumento, el violín, lo que sea, está accediendo a un lugar de libertad, pero no es una libertad en el primer nivel de la realidad, ¿no? En lo concreto de aquí, sino que es como una libertad espiritual, si quieres, una libertad de la persona que le conecta con la amplitud de lo que es posible. Y entonces, Sami es un chaval que de ahí fue tomando mucha fuerza para poder hacer todo lo difícil que tenía que hacer en su vida, ¿no? Y conseguir tener éxito académico en medio de las dificultades, conseguir resistirse a espacios de violencia que le estaban rodeando, conseguir acceder a la universidad y conseguir como centrarse pues en ese mundo de coherencia, de orden, de libertad, de bien que va apareciendo, ¿no? Por ahí. Pero es que como él, te podría decir que absolutamente todos los chavales, ¿no? Que han vivido esto. Una vez un niño muy pequeño, justo cuando estábamos en los finales del COVID, que ya se podía ir sin mascarilla, había un niño que seguía llevando mascarilla. ¿Por qué? Porque no se sentía como bien, ¿no? En contacto con el mundo. Y después de un concierto nuestro, no sé qué, en la calle, no sé, tocando, no sé qué vivió que se la quitó y ya no se la volvió a poner. Mm. Eh, Hace unas semanas fui al hospital y en la recepción estaba la madre de dos niñas que estaban en nuestras orquestas,
que tenían unas situaciones complicadísimas, ¿no? Cuando nosotros llegábamos eran de estas situaciones de complejidad que hace que las niñas no puedan ni concentrarse. Estaban corriendo todo el rato por la sala, no había manera de que participasen en la actividad de orquesta. Y me decía, bueno, pues ahora una va a estudiar medicina, la otra va a ser policía. ¿Y, ¿y qué ha pasado entre medias? Pues yo creo que supongo que es como difícil de explicar, que solamente cuando lo has vivido lo sabes, ¿no? Pero el que te conectas con la belleza y te das cuenta de que si existe esto tan bello y yo soy capaz de hacer esto tan bello con otros, entonces la vida tiene que ser mucho más, ¿no? Y tiene que ser un lugar de justicia y tiene que ser un lugar de sentido. Sí. Yo creo que eso es lo que cuesta más de entender, ¿eh, María? Porque del decir, oye, voy a un espacio donde me divierto, donde estoy con gente, donde me lo paso bien y donde tengo momentos incluso de un cierto trance, ¿eh? Y estoy allí tal, y después vuelvo a mi realidad, ¿no? Esta sería una visión, ¿no? Sí. A un poco lo que estás diciendo, ¿no? De que a ciertos jóvenes el entrar en esta segunda dimensión les transforma de manera permanente, ¿no? Y les produce una transformación profunda en quiénes son, en lo que dices, ¿no? Incluso en la manera como la postura corporal, en que cambian su vida, en que vuelven, en que tienen una autoestima muy mejorada. Este salto no es tan evidente, ¿eh? No, cuesta de entender. Fíjate, me gusta que me lo digas porque como yo lo he vivido en mí misma, me resulta muy lógico. Durante mi adolescencia, que son años, bueno, pues como verá tan complicados que te estás definiendo, yo tocaba la guitarra y empecé a componer música y a cantarla, y la música que yo componía y creaba y tocaba me ayudaba a procesar lo más difícil que yo tenía que procesar, ¿no? Cuando me rompía en el corazón, cuando no sabía mi sitio. Y todos hemos vivido, seguramente, que hay una canción que cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos confundidos, hay una canción como que nos mece. La música tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando entras ahí, claro, no es lo mismo escuchar música que hacerla. Y yo creo que donde nos cuesta entender es porque como no tenemos tanta experiencia de haber hecho música con otros, pues no sabemos a dónde nos lleva. Eh, pero un ser humano que tiene un lugar que define como de libertad radical, ¿no? ¿Qué sientes? Me siento libre. Cualquier ser humano que haya descubierto ya un lugar donde se siente libre, pero libre de esa manera, pues eso, absoluta, ¿no? Y eso lo podemos vivir en los libros, lo podemos vivir en la naturaleza, lo podemos vivir bailando, eh, de muchas formas, pero si ya has descubierto ese lugar y es un lugar al que puedes volver y te acostumbras a volver y a volver con otros, ¿cómo eso no va a generar un cambio? Es que no puedes ser la misma persona una vez que ya sabes que eres radicalmente libre. Y María, volviendo un poco porque la historia parece muy bonita en el sentido de que, bueno, tenías una vida mm, en- como ejecutiva en un mundo que te era hostil o que no era tal. Entonces, en un momento dado lo dejas, conectas con un proyecto social muy bonito y generas un gran impacto. Pero me imagino, María, que no todas las cosas no son tan bonitas y que me imagino que en el viaje pues han habido muchas idas y venidas, conflictos, dificultades, la financiación, el sobrevivir, algunos niños que seguro que le han ido bien y otros niños que han ido mal. Entonces, bueno, es muy duro, ¿no? El viaje de un emprendedor social. Cuéntanos un poco también sobre ese viaje. Sí, gracias por preguntarlo, porque yo insisto siempre en contar esto mucho para que nadie se engañe. Los peores momentos de mi vida los he vivido eh, en
en estas fases emprendedoras de acción por la música. Y como he dicho antes, yo llegué a tener una depresión y a estar completamente angustiada y hundida, ¿no? Creo que hace falta apoyar mucho a las personas que quieren generar cambios. Ahora, también sé que el haberme enfrentado en cada momento a estos dolores, a mi frustración, a mi fracaso, a fracaso tras fracaso tras fracaso, me ha hecho mucho más capaz de sostener lo que me corresponde sostener. Cada vez que en mi equipo algo sale mal, digo, bueno, no te preocupes, que es que a mí todo lo que os salga mal a vosotros me ha salido mal a mí 30 veces antes, ¿no? Y ahora cómo podemos aprender de esto y qué es lo que podemos hacer. Entonces, el cómo vives estas experiencias de fracaso puede ser lo que más te está capacitando para emprender. Porque a emprender se aprende emprendiendo, igual que a montar en bici se aprende montando. Y porque me he caído muchas veces de la bici, ahora soy capaz de, ¿no? de hacer piruetas. Entonces, es muy duro eh, solicitar fondos y que nadie te tome en serio, que a mí al principio me pasaba, nadie me tomaba en serio. Seguramente con razón, porque si era todo el mundo el que no me tomaba en serio, pues algún motivo habría, ¿verdad? Es muy duro que la gente en la que confías te falle. Tu familia, tus amigos, el equipo que conformas, mi mentor, que más me había ayudado en la vida, también me falló. Pero hasta el punto de que yo, en cuanto empecé a pedirle ayuda sobre esto para que me orientara, dejó de devolverme las llamadas, desapareció de mi vida, ¿no? Wow. Em, entonces, bueno, o sea, si quieres que te cuente como detalles más concretos de cosas horribles, puedo Pero me, contarte. me genera, es decir, me parece muy interesante, mucho más terrenal y mucho más real lo que cuentas, ¿no? De decir, oye, depresión, ansiedad, fracaso, la familia y los amigos que te abandonan, ¿no? Y eso es al mismo tiempo verdad junto a lo otro, ¿no? Junto a la parte bonita y la parte de que realmente pues estás en un camino de generar una transformación y la acción contemplativa y el discernimiento que hemos dicho, ¿no? Entiendo que ahí, ¿dónde está el discernimiento y la acción contemplativa en estos momentos mm, complejos? Bueno, porque mi experiencia se resumía en una humillación, ¿no? Mis primeros años era experiencia de humillación constante, me sentía humillada. Y entonces lo que yo fui descubriendo a través del discernimiento fue que mi experiencia de humillación no me definía, que que la gente no estaba reconociendo o apreciando el valor de lo que yo traía, pero que eso no le quitaba valor porque el valor de las cosas estaba en la medida en que yo iba comprobando, aquí hay vida, esto tiene belleza, esto me hace sentir esperanza, fe, veo que genera resultados alrededor, pues si eso está así, no me importa que la gente no lo aprecie o no lo valore, ¿no? Entonces el discernimiento te ayuda efectivamente a no hundirte porque no lo valoren. Fíjate que algo que yo he vivido es que, Cuando hay depresión y hay ansiedad y hay fracaso, allí no hay vida, o hay poquita vida, ¿no? Ahí, o pero es- sigue habiendo vida. O sea, sigues siendo capaz de ver que hay vida porque a lo mejor yo puedo estar hundida porque estoy fracasando a la hora de... Fíjate, para inscribir la fundación tardaron un año en inscribirla y ya estábamos en funcionamiento desde el primer día. Entonces, como no estaba inscrita, no podíamos recibir donativos. Y yo tenía un equipo de gente que ya estaba trabajando y tenía que pagarles todos los meses. Y cada mes es que no sabía con qué les iba a pagar. Y yo me tenía que sentar delante de ellos y decirles, ¿no? Y en medio de todo eso, de ese espanto horrible que estaba viviendo, que tengo amnesia de cómo fui resolviendo cada mes lo que había que honrar económicamente, a la vez yo veía a los chavales y lo que estaba pasando con ellos. Entonces, eso me ayudaba a ver que había vida en medio de todo esto, ¿no? Y algo muy interesante fue, Xavi, que fui viviendo cómo hubo un momento en que empezó a darme igual lo que la gente pensara de mí. Como yo lo formulé en aquel momento, es que muy humilde y con amor y todo, a la gente le importamos más bien poco. Es decir,
que la gente que opina sobre nosotros, o sea, cuando yo opino sobre alguien, a lo mejor esa persona no me importa demasiado en realidad, ¿no? Bueno, a la gente no importamos tanto como para que nos domine tanto lo que piensan. Y luego me di cuenta, como en el poema If, ¿no? Que de Rudyard Kipling. En realidad, la misma gente que me hacía sentir humillada y fracasando, de repente empezó a hacerme reconocimientos y a darme premios. La misma gente. ¿Y eso para mí qué significa? Pues que ni la humillación ni el premio son algo que cambie esencialmente lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo por otro motivo. ¿Que el premio me alegra porque da visibilidad y es conveniente? Por supuesto, que también, oye, me enorgullece, sí, pero no me confundo, no me engaño, porque lo que yo hago no vale ni por los premios ni porque no me lo reconozcan, sino por esa vida que se está generando. ¿Y quién eres hoy que no eras antes, después de todo este viaje? Pues soy una persona abierta en canal, que ha descubierto que lo más importante no es lo que hace, lo más importante no es lo que hago, sino cómo sostengo, me abro y me hago disponible para los demás, para esa vida que hay ahí. A lo mejor suena un poco abstracto, pero me he dado cuenta de que ya no es tan importante lo que yo hago, lo que yo pienso, el que yo imprima algo, ¿no? Sino soy una persona que llevo multitudes dentro de mí, ¿no? Y el reconocerme, soy una persona que se siente ahora mismo conectada a todas las demás, como que mi vida viene a través de mi conexión con las demás. Y además es un sentimiento universal, ¿sabes? Yo siento como un profundo amor a toda la humanidad. Y eso es algo que se ha ido forjando a través de mis desencuentros y mis reencuentros, de una manera misteriosa que no sabría explicarte. Y ahí, María, mm, muchas veces cuando escucho a personas en el mundo espiritual que me hablan del amor y la entrega a los demás, y cuando ya entras en esta fase de mucha empatía y de conexión casi con todo el mundo, ¿no? Mm, ¿Cómo mantener la fortaleza de tu yo y de tu proyecto y de quién eres tú y del el liderazgo que sostienes y de la fuerza y el mantenerte terrenal y al mismo tiempo entregarte a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces las personas hacen un discurso de me olvido de mi yo y me entrego y parece como que pasas a estar en sumisión a los demás, ¿no? Y entonces hay allí, entiendo, un equilibrio en donde no hay, el yo se mantiene fuerte y determinado, ¿no? En Fortísimo. muchísimo, pero al mismo tiempo, ¿no? Pues como que te abres mucho más Es un yo abierto, no un yo cerrado. Esa es la única diferencia. Que mi yo está abierto y está en un diálogo constante con el otro, pero yo sigo existiendo, yo no me he disuelto. Fíjate que yo muchas veces cuando respiro, cuando inhalo y exhalo, eh, me siento en relación, ¿no? Como si al respirar te estuviera recibiendo, al inhalar y al exhalar yo me estuviese dando, ¿sí? Ujú. Entonces está el tú y el yo que está, es un flujo de energía permanente, ¿sí? Yo no me olvido de mí, es que yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. Entonces los dos espacios forman parte de la misma realidad. ¿Y qué es lo que has tenido que soltar para sostener este camino? ¿Qué es lo que se va? Eh, Porque si se mantiene el yo y se mantiene sí. el tú, ¿no? Pues, ¿qué hay ahí que desaparece o que pierde importancia? La O que se... necesidad de que me validen, la necesidad de que el ojo del otro sea lo que a mí me haga sentir valiosa. Eso lo he tenido que ir dejando ir a través de todas las humillaciones, ¿no? Cuando te has roto tantas veces, dices que no es la mirada del otro lo que me da valor, ¿no? Entonces, el descubrir que mi valor es radical, profundo y absoluto, y que a la vez el del otro también lo es así. Entonces, cuando dejas ir la necesidad de que te aprueben, la necesidad
de parecer buena persona, la necesidad de que te reciban incluso. Ya no vivo necesitando que el otro me reciba, me apruebe. No. Ahí aparece de alguna manera una cierta autenticidad, espontaneidad, naturalidad. Es como estás mucho más, podrías decir que estás mucho más en tu esencia, ¿no? Y en quién eres y no estás intentando mostrar o aparentar o tener un personaje que sea diferente de quién eres, ¿no? Así es liberador, es muy liberador. Eh, Porque a veces queremos trabajar para que haya un cambio en el mundo y que se sepa que nosotros hemos sido los que hemos generado ese cambio en el mundo. Pero entonces, María, ¿te sientes más en paz y liberada, ahora decías ahora, o más exigida? Es decir, mm, ya has pasado toda esta fase de depresión, de ansiedad, de tal cual y de fracaso, y ahora sientes paz o sientes más compromiso y exigencia que nunca. Siempre siento nuevas formas de compromiso, es decir, comprendo mejor qué es lo que hace falta de mí, pero cada vez la libertad es mayor porque sé que no depende solo de mí y que no va de mí, que nada de esto va de mí, como no va de mí, eso me libera muchísimo. De hecho, Xavi, hay muchas cosas que estoy haciendo que no tienen nada que ver con Acción por la Música y que nadie sabe que las estoy haciendo, ¿no? Y son cosas Ujú. para el cambio social, para el cambio, para un mundo más justo, pero la extraordinaria libertad de que no tenga por qué saberse ni que nadie me identifique es fantástica. Y del mismo modo en Acción por la Música, el saber que los cambios que tienen que venir a ser lo son porque las personas se ponen en pie con su dignidad, no porque yo me esfuerce mucho, son porque nuestro equipo hace unas cosas fantásticas, no porque yo controle, ¿no? Es liberador. Y, 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 María, porque una cosa es el cambio que facilitas. Yo he visto muchos emprendedores sociales que después y que hacen cambio, ¿eh? Y que generan cambio. Pero volvemos otra vez, ¿no? Generan el cambio desde un ego, desde un yo que no está suficientemente trabajado, desde una conciencia que no está suficientemente madura, ¿no? Entonces, ¿qué haces para cuidar la parte de conciencia, de espiritualidad? ¿Cómo te cuidas? Eh, ¿Cuáles son tus prácticas en el día a día para mantenerte con plena conciencia y mantenerte conectada, ¿no? Conectada para que se abra, ¿no? Para que se abra Sí, todo este amor o toda esta conexión o toda esta acción contemplativa, ¿no? sí. Pues mira, qué bueno que lo preguntas. Es, hay una parte que es contemplación en la acción o acción contemplativa todo el tiempo. Pues como hemos estado diciendo aquí, ¿no? Yo en esta conversación no estoy simplemente dejándome llevar, sino que a la vez estoy como abierta preguntándome por dónde va la vida y qué es lo nuevo que está brotando. O sea, que hay algo permanente, ¿no? Hay un desde dónde permanente. Y luego, realmente momentos muy sencillos. Muchas veces tengo tiempo de ir en coche sola y se convierte en mi espacio. O mientras me ducho. Es decir, no tengo unas prácticas súper estructuradas de meditación, tal, sino que más bien, Pero ¿tienes alguna vía? Es decir, ¿sigues entiendo que también mm, sigues alguna práctica religiosa o sigues alguna, sí, alguna escuela o ¿sabes? Algo que realmente te dé sí. Mira, un- yo soy católica y me interesa mucho la mira de San Ignacio y la de Santa Teresa, ¿no? Y leo y me sigo formando en ello. Pues fíjate que Santa Teresa cuando habla de cómo va siendo la experiencia de Dios, habla de cómo al principio es como es agua que vas a recoger a un pozo y con mucho esfuerzo, y luego tal, el molino, no sé qué, y luego al final es como una lluvia fina que está en todas partes, que no es que tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, yo me siento así bastante. Entonces, con tener momentos, yo sí necesito momentos de silencio todos los días,
pero no es mm, una práctica muy estructurada. Es como que en cuanto estoy en un momento de silencio, como decía, en el coche o en mi habitación o caminando, lo que sea, cada día lo que toque, que cuando estoy ahí, pues me siento muy llena de un amor que se está concretando. Hablan de, bueno, Simone Weil, ¿no? De el amor de Dios como gravedad, ¿no? Que por su mm, existir nos está llevando. Pues yo me siento como llevada por eso constantemente. Entonces, con pocos momentos, el examen del día ignaciano es muy bueno. Al final del día repasas lo que has vivido y vuelves a ver qué ha habido, ¿no? mm, Pero que está muy incorporado y hay casi momentos en que no soy ni consciente de qué está pasando todo el tiempo. mm. María, tenemos que ir terminando, pero me gustaría hacer una última pregunta y es un poco también para inspirar a la gente que nos está escuchando. Es decir, mm, y en relación al tema de la entrevista, ¿no? La acción contemplativa, ¿no? Alguien que quiere hacer sus primeros pinitos en acción contemplativa y alguien que le gustaría iniciar un camino, ¿dónde crees que debería acudir? ¿Qué es lo que crees que debería hacer? ¿A quién crees que puede recomendar? Es decir, qué les dirías? Pues yo creo que lo primero es entrar en contacto cada persona con su fuente de vida, con lo que le da vida, que cada persona es diferente, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues primero identificar alguna experiencia en tu vida en que hayas sentido a la vez una profunda conexión contigo mismo, con las personas, con la humanidad, con la naturaleza y tal vez con algo que lo trasciende. Cuando vas rastreando en tu vida hay momentos en que eso lo has vivido, ¿no? Entonces, conectándose desde ahí, que es la experiencia de la fuente de vida en nuestra vida, desde ahí, empezar a hacer un camino que tenga que ver con hacerse preguntas, dejarlas abiertas y permitir que se vayan respondiendo desde ahí. La prueba de que esto está yendo a alguna parte, ¿cuál es? Pues que yo siento que tengo un amor más grande para darme a otros y que siento energía en el darme a otros, ¿sí? Para mí esa es la prueba fundamental de que no estamos en una abstracción eh, No es una cosa mental, mental no es una o, cosa un- o racional. narcisista de autoperfeccionamiento, ¿no? Me estoy poniendo como a meditar mucho porque yo quiero alcanzar mi perfección. Pues eso para mí, sinceramente, tiene poco valor. Donde se nota, y todos lo vemos, ¿no? Cuando vemos a una persona que realmente tiene esa acción contemplativa, es una Se ve, se nota, se ve la que hace vibración, ¿no? bien, hace sentir bien a la gente, pero no porque les regale el oído, ¿no? Sino porque es una fuerza del amor. Entonces sí, con esas 2 claves yo creo que se puede ir jugando un poco al ping-pong. Chin, 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 chin. Fuente de vida, ¿y me lleva a darme a los demás? Sí. Cuando me doy a los demás, ¿qué va pasando? Y entonces vuelvo a pasarlo por mi fuente de vida y así. Acción y contemplación, vaya. Me encanta acabar con acción, contemplación, fuente de vida, la fuerza del amor. Yo creo que es una bonita manera de terminar. María, ha sido un lujo y un placer tenerte con nosotros. El lujo y el placer ha sido mío.